Buen día, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Filipenses, la carta que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Filipos. Capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Van a ser los pasajes que vamos a tratar de estudiar en esta mañana y que con la gracia de Dios podamos aplicar, ¿no? en el transcurso de esta semana en nuestras vidas. Pablo dice allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo escribe esta carta en una situación nada cómoda para él. Los que estuvimos viendo en el seminario meses atrás con respecto a las cartas pastorales, veíamos que Pablo escribe algunas de estas cartas, a las cuales nosotros conocemos de la prisión, justamente en una situación difícil, ¿no?, para él. Y esta carta tiene como propósito que la iglesia allí en Filipos pudiera contentarse en la gracia de Dios y ser animados, ¿no?, por medio de esta carta, a pesar de los problemas que la iglesia en sí estaba viviendo. Y en el capítulo 4, Pablo les va diciendo allí, a partir del versículo 4, por ejemplo, dice, regocijaos en el Señor siempre. A pesar de las dificultades, de las luchas, podemos regocijarnos en el Señor, ¿no? Y él dice otra vez, regocijaos. Dice también, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo trata de animar a la iglesia, ¿sí?, a los hermanos. Y les dice, por nada estéis angustiosos o afanosos, si no sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, terminando ya esta carta, va a tratar de dar algunos consejos en cuanto a aquellos que estaban preocupados o angustiados por la situación que estaban viviendo, ¿no? Y a partir del versículo 8, él comienza con una frase que dice, por lo demás, hermanos. O sea, a pesar de esta situación, a pesar de todo lo que está sucediendo, y conforme a lo que yo les he transmitido a través de la carta, hay algo más que quiero compartir con ustedes. Ahora, Pablo dice allí, en primer lugar, todo lo que es verdadero. O sea, además, hermanos, de todo lo que les he compartido, les he transmitido, quiero decir que piensen en todo lo que es verdadero. Ahora, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de nuestra mente. Y dice que es necesario que transformemos nuestro pensar, nuestro sentir. Que nuestra mente sea renovada. ¿Por qué? Bueno, hoy
cuando llegué a la iglesia, me recibieron 2 jóvenes, nuevos en la iglesia, ¿sí? Tomás y Tomás. Y ellos, hablando un poquito con ellos, hablábamos, ¿no?, de que a veces por nuestros trasfondos, de donde venimos, nuestras culturas, necesitamos que nuestra mente sea renovada, ¿sí?, por la palabra de Dios. Porque traemos vicios, ¿no? Y a veces hemos sido mal enseñados, mal instruidos, mal aconsejados. Entonces, necesitamos conocer lo verdadero, lo que realmente tiene valor. Entonces, Pablo le dice allí a los hermanos, todo lo que es verdadero. O sea, que nuestros pensamientos estén enfocados en aquellas cosas que realmente tengan valor para Dios y que nos lleven a vivir una vida, espiritualmente hablando, abundante. Se estima que aproximadamente 10.000 pensamientos diarios pasan por nuestra mente. Aproximadamente, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero se calcula que eso es lo que nuestra mente filtra diariamente en nuestro sentir, en todo lo que sentimos. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que filtrar esos pensamientos por aquello que realmente tenga valor, por aquello que sea verdadero. Y el tener pensamientos verdaderos o reales nos van a llevar a fortalecer cada día nuestra vida en lo espiritual. Así como necesitamos fortalezas físicas, y para eso comemos, ¿sí?, nos alimentamos, necesitamos alimentarnos espiritualmente para que nuestra mente justamente sea transformada por la palabra de Dios, que es lo verdadero. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El tener pensamientos verdaderos nos ayudan a amar a Dios. Es más, Filipenses 4:8 nos está diciendo allí que tenemos la posibilidad de amar a Dios con nuestra mente. Y dice que tenemos que hacerlo con toda nuestra mente, no con parte de ella. O sea que nuestra mente tiene que estar inundada con lo verdadero, con la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces pensamos que nuestros pecados a veces son difíciles de perdonar, ¿no? Hacemos cosas que decimos, pero ¿Dios podrá perdonar esto que he hecho? Y perturba nuestra mente. Si pensamos así, dejamos de lado, por ejemplo, esta promesa de parte de Dios en 1 de Juan, donde dice que si nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque no estamos pensando en lo verdadero, en lo recto, en lo que es Dios a través de su palabra. Y cuando no pensamos en todo lo que es verdadero, le damos lugar a ese diablo en el cual va a colocar dudas, ¿no? Pero, ¿será así como Dios lo dice? ¿Se acuerdan cuando engañó a Eva? ¿Pero es así como Dios te dijo? Entonces ya no está en nuestra mente todo lo que es verdadero. Y dejamos que se filtren cosas. Por eso Pablo le pide a la iglesia allí de Filipos
que filtren los pensamientos por todo lo que es verdadero. Y la Biblia, que es verdadera, que no cambia, que es inmutable, va a hacernos a nosotros filtrar todo lo que traemos a nuestra mente. Para ello necesitamos, indudablemente, leer su palabra. Si bien es obvio, lamentablemente, no siempre ocurre así en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos obedecer este mandato? ¿Cómo podemos poner en práctica esta verdad? Si la Biblia dice que debo pensar solo en aquello que es verdadero y real, el pensar en otra manera, pensar distinto a esta verdad, es estar pecando. Es decirle a Dios, no te creo. ¿Cómo puedo limitar mis pensamientos en lo que es verdadero y real? Acompáñenme, por favor, a la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 10. Versículo 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, espiritualmente, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El diablo va a colocar en nuestra mente argumentos que no son bíblicos, para que no pensemos en lo verdadero. Y Pablo dice allí que tenemos que derribar estos argumentos del diablo. ¿De qué manera? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por tanto, si nuestros pensamientos no son verdaderos y rectos, son solamente especulaciones del diablo. Ahora vos me vas a decir, pero tan extremista. Es así, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia dice de que o es de Dios o es del diablo, no hay un término medio. Entonces, si tus pensamientos no son rectos, no son verdaderos, lo que estás llevando a tu mente son cosas del diablo, argumentos que el diablo va a colocar en nuestra mente para que pensemos distinto, para que no pensemos ya rectamente como Dios quiere. La palabra de Dios no está siendo el filtro de esos pensamientos. Entonces todo nos da igual. Y no tiene que ser así. Pero no solamente Pablo dice allí todo lo que es verdadero, dice también todo lo honesto. ¿Qué implica honesto? Esta palabra significa venerable, noble, honorable. Con esto nos da una idea de un anciano conocido por su integridad, porque es una persona sabia con respecto a la palabra de Dios, porque la ha aplicado en su vida y nos da testimonio de ello. Eso es una persona honesta, honorable. La palabra describe que esta persona está revestida de dignidad, de santidad.
todo lo verdadero, dice Pablo, todo lo honesto. Dice también allí todo lo justo. La palabra esta justo significa una persona recta o todo lo que es recto. Y la persona que es recta tratará de vivir según la verdad de su palabra, porque quiere vivir en forma recta, justa. En el original esta palabra da a entender que es el que le da a Dios y a los hombres lo que es debido, lo que es recto, lo que es justo, lo que corresponde. Esa es la idea. ¿Querés ser una persona justa? Dale a Dios y a los demás lo que corresponde. Eso es ser justo delante de Dios. Por eso Dios es justo para con nosotros. Porque nos da lo que nos corresponde. Cuando pecamos, Dios nos hace ver a nosotros las consecuencias de ese pecado. Y en su justicia Él tiene que declararnos que somos culpables de eso que estamos haciendo. Por la gracia de Dios ya hemos leído, ¿no? 1 Juan 1:9. Podemos ir a su trono, confesar y Él nos va a perdonar. Pero en su justicia las consecuencias las vamos a tener que vivir. También dice Pablo allí lo puro, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. La idea allí es sin culpa, moralmente puro, sin corrupción. Esa es la idea. Define lo que moralmente está sin contaminar. Ahora, muchas personas, lamentablemente, tienen la mente en un estado que ensucian todo lo que piensan. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice que Dios entregó a estas personas a una mente depravada. Depravada. Si la mente del cristiano se concentra en lo que es la parte pura, sus pensamientos serán tan limpios que no van a tener temor de poner esos pensamientos delante de Dios, ¿sí? Si Dios tuviera que examinar estos pensamientos que yo tengo hoy delante de Dios, no me avergonzarían, porque son puros. Pablo dice también allí, aparte de esto, todo lo amable. Esa palabra amable implica digno de ser amado. Hay gente que se destaca por todo lo contrario. Es una persona que critica, que tiene bronca, que se burla, que difama. En cambio, aquel que es amable se concentra en las cosas que agradan a Dios. Es una persona tolerable, comprensiva, de tal manera que te resulta agradable a vos en su manera de ser. Características, ¿sí?, de una mente que quiere agradar a Dios. Todo lo que es verdadero, dice Pablo. Todo lo que es honesto, justo, puro, amable. Pero no se detiene allí, dice todo lo que es de buen nombre. Esta frase es una combinación entre lo bueno y la reputación. Literalmente es todas pensamientos o palabras bien habladas. Y es alguien que es apto para que Dios lo oiga. La idea es, en los cristianos, tienen que haber solamente palabras o pensamientos que sean gratos al Señor. Esa es la idea. Lo que es de buen nombre. En Proverbios 10, versículo 22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Nuestros pensamientos deben concentrarse en aquello que sea digno de ser reconocido como algo agradable delante de Dios y que lleven a nuestros hechos ser dignos de imitar. Pablo dice también allí, si hay virtud alguna. La palabra virtud está traducida como aquello que alcanzaba el nivel más alto. Es cierto que el mundo cree en la degradación, pero el cristiano debe crecer en virtudes e ideales que fortalezcan nuestras metas espirituales. Tenemos que buscar lo más alto espiritualmente hablando. No para jactarnos de eso, no para decir, mirá qué grande, qué persona espiritual que soy. No es esa la idea. Pero sí tiene que ser nuestra meta, crecer cada día más, superarnos un poquito más en lo espiritual, porque quiero agradar a Dios. Dice también allí, si hay algo que es digno de alabanza, la idea es ser aprobado. O sea, que nuestros pensamientos tengan que ser aprobados por Dios. A veces nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con cosas que el mundo comparte, ¿verdad? Y que creemos que no son dignas de alabanza. Por lo tanto, no las compartimos. La idea es, cuando vengan pensamientos, filtremos aquello que creemos que no va a ser de alabanza o agradable delante de Dios. O sea, nuestra mente tiene que ser un filtro de todas estas cosas. Y lo que va a hacer de filtro es la palabra de Dios. Porque no pasa por lo que yo siento, quiero o pienso, sino qué es lo que la Biblia dice. Dice Pablo también allí, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto haced. Ahora, Pablo le dice allí a los hermanos en Filipo que pueden ver en él algo como un ejemplo. Y dice, imiten lo que han oído o visto en mí. Yo no estoy en condiciones de decir lo mismo a ustedes. No soy un buen ejemplo, tal vez. No como Pablo. Porque lamentablemente no siempre pasa por mí, en mi mente, ese filtro. Y no siempre sale todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Pablo pudo haber dicho eso y realmente me asombra que un hombre pecador como él y como yo pueda decirle a los demás, hagan lo que yo hago. Yo no soy digno de eso. Pero me esfuerzo. Trato de que todo lo que pase por mi mente sea filtrada por la palabra de Dios. Me cuesta, soy honesto, pero tengo que aprender la disciplina de pensar en las cosas que agradan a Dios y que van a servir para que Dios las use para su gloria. Y eso me lleva a pensar, ¿cuánto tiempo paso yo estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa la palabra de Dios en mi vida cada día? Porque es la única manera en la cual Dios puede provocar una mente pura, santa, agradable, de buen nombre. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice Pablo, por tanto todos, mirando con el rostro descubierto
y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su misma imagen por la acción del Espíritu. La palabra de Dios es un espejo, hermanos. Y cada vez que yo me expongo ante ese espejo, Dios me muestra quién soy. Qué tan santo soy, qué tan pecador soy, qué tan honesto soy, qué tan justo soy, qué tan amable soy. Y a veces me cuesta querer verme ante ese espejo. No siempre estoy dispuesto. A medida que leemos la palabra de Dios y que Dios nos revela, nos muestra, como dice el Salmo 119, 97, cuánto amo yo tu ley. ¿Cómo demuestro que amo yo la ley, según ese salmo? Porque dice que todo el día es ella mi meditación. ¿Es así en tu vida? ¿Es la palabra de Dios la meditación de cada día? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? Creo que el problema en las iglesias, cuando vemos a hermanos que no cumplen con estas características, es por la gran ignorancia que hay en la palabra de Dios. No siempre hacemos la voluntad de Dios justamente por ignorancia. No conocemos su voluntad. No sabemos qué es lo que a Dios le agrada. No sabemos qué es lo puro, lo santo, lo verdadero. Yo creo que a veces cometemos el error en las iglesias de entretener a la gente, de hacerla sentir bien. Y nos cuesta exponerlos ante la palabra de Dios, porque es chocante a veces. A nadie nos gusta, ¿no?, que nos digan o que nos marquen nuestros errores. Entonces, es lindo cuando vienen y te adulan o te alaban y te dicen qué bueno sos, seguí así. Pero cuando somos confrontados con el espejo de la palabra de Dios, ya no es tan lindo, ya no nos sentimos tan bien. Vamos a ir, por favor, al Salmo 119. Quiero terminar con algunos versículos. Este salmo, para aquellos que ya lo han leído alguna vez, es un salmo que en cada versículo de este salmo, que son 176, vas a encontrar referencia a la palabra de Dios, en cada uno de ellos. Creo que a excepción de 1 o 2 versículos nada más, pero siempre en cada uno de estos salmos vas a encontrar una referencia a la palabra de Dios. Y quiero terminar con algunos versículos allí. Salmo 119, versículo 33. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. ¿Cuál era el corazón del salmista aquí? Señor, mostrame tu palabra. Reflejame ante el espejo de tu palabra, y lo voy a guardar hasta el fin. No se sintió molesto por eso, todo lo contrario. Se comprometió delante del Dios de la palabra a llevarla a cabo hasta el fin de sus días. La palabra de Dios nos revela a Cristo. Y muchas veces
la presencia de Cristo en nuestras vidas nos hacen avergonzar por cosas que hacemos, decimos o pensamos. Salmo 119, versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿No querés ser avergonzado por la palabra de Dios? Sé íntegro, hermano. Seamos íntegros. Muchos de nosotros necesitamos ser purificados. Salmo 119, versículo 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Necesitamos guardar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué implica guardar la palabra? No es que cerramos la Biblia y la metemos en el living, en el placar, en un estante. No, no es esa la idea. Guardar la palabra implica llevarla a mi corazón y ponerla en práctica. No ser solamente un oidor. Ah, qué lindo lo que está diciendo la palabra. Guardala en lo más profundo de tu corazón para que después salga de ahí tu vida. Puedo decir que resultaría muy audaz de mi parte que yo les diga a ustedes, hagan lo que yo hago. ¿Sí? Sería muy audaz. Pero en más de una oportunidad, creo que también lo he dicho desde aquí, desde el púlpito, pero siempre le digo a los chicos que estoy discipulando o aconsejando que la palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Para eso necesitamos leer la Biblia de tapa a tapa y hacerlo en el tiempo que vos quieras. Yo le propongo siempre a ellos la meta de que en un año leer la Biblia de tapa a tapa. A veces lo logramos, a veces no. Pero, hermanos, que la palabra de Dios sea parte de nosotros. Que no sea solamente el libro que traemos los domingos a la iglesia. No sirve así. La palabra de Dios es lo que tiene que filtrar todo lo que pasa por nuestra mente. Y si sos una persona, qué sé yo, con tendencia a la depresión, por ejemplo, ¿por qué? ¿Te deprime qué? Si la palabra de Dios es la que nos da la fortaleza, el ánimo, la que nos ayuda a levantarnos cuando justamente no estamos bien, lee la palabra, leamos la palabra. Es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. No seamos irreverentes ante Dios. Después que decimos, quiero agradar a Dios, quiero hacer su voluntad, lee la palabra, hermano. Yo no quiero ser un ejemplo para vos, no lo soy. Pero sí me di cuenta, y soy consciente de ello, que el día que no leo la palabra, el día que no me expongo ante el espejo de la palabra, mi vida no es lo mismo. Y dejo de ser un buen testimonio, un buen siervo. Y eso es lo que no quiero. Yo quiero agradar a Dios, quiero ser honesto, quiero ser amable, quiero ser puro, quiero ser verdadero sin tener que ocultar nada. Que así como me ves, soy por la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dice Pablo allí, en esto pensad. ¿En qué? En todo lo que es verdadero, lo puro, lo honesto, lo amable. Pensad en esto. No le des lugar al diablo, trayendo a tu mente cosas que son vanas, que no te van a servir y que no te edifican, que te quitan el gozo, que te llevan a la depresión
o cosas por el estilo, que este mundo ha instaurado acá para tratar de desviar nuestra atención, nuestra mente hacia las cosas de Dios. No le des lugar al diablo. ¿Qué está ocupando el centro de nuestras vidas? Hay una canción que dice Cristo, solo Cristo. Y eso es lo que tiene que ser en nosotros, hermanos. El centro de nuestras vidas tiene que ser el Señor. Y de la única manera que lo podamos hacer es dándole lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Ojalá Dios quiera que hoy lo que hemos compartido sirva para motivarte a eso. A que salgas de acá con la motivación de comenzar a tener una disciplina diaria en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Porque es lo único que va a transformar nuestra mente. Ojalá sea así, que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias. Gracias, querido Dios, porque tú, Señor, estás interesado en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y nos has dado tu palabra, Dios, para ser transformados a tu imagen. Y ruego, Dios, que podamos llevar a cabo, Señor, este deseo. Padre, ayúdanos. Tú sabes que somos débiles, somos pecadores. Y que no siempre estamos dispuestos a obedecerte. Señor, motívanos a ser hombres y mujeres de tu palabra. Obedecerla y vernos reflejados en ella, Señor. Gracias, querido Dios, por el privilegio de que tu Espíritu nos dé el discernimiento cada vez que la leemos, que es tan simple, Señor, que la podemos comprender y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Bendice tu palabra, Dios. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.